mis ovejas, y mis ovejas me conocen a mí, dice el Señor. Según San Juan. Jesús dijo a los fariseos: les aseguro que el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino trepando por otro lado, es un ladrón y un asaltante. El que entra por la puerta es el pastor de las ovejas. El guardián le abre, las ovejas escuchan su voz. Él llama a las suyas por su nombre y las hace salir. Cuando ha sacado a todas las suyas, va delante de ellas y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Nunca seguirían a un extraño, sino que huirán de él porque no conocen su voz. Jesús les hizo esta comparación, pero ellos no comprendieron lo que les quería decir. Entonces Jesús prosiguió: les aseguro que yo soy la puerta de las ovejas. Todos aquellos que han venido antes de mí son ladrones y asaltantes. Pero las ovejas no la han escuchado. Yo soy la puerta. El que entra por mí se salvará, podrá entrar y salir y encontrará su alimento. El ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que las ovejas tengan vida y la tengan en abundancia. Palabra del Señor. Queridos hermanos, desde el pontificado de la hora San Juan Pablo II, el cuarto domingo de Pascua ha sido llamado, tanto por que los textos, la oración colecta, la oración por comunión, el misal y las lecturas que nos propone el leccionario, nos muestran a Jesús como el buen pastor. Y por eso este cuarto domingo de Pascua es llamado Día de Jesús Buen Pastor, dedicado también a la oración por las vocaciones, y no solamente sacerdotales, religiosas y misioneras, sino laicales, es decir, aquellas que tienen que tomar conciencia o buscar en su conciencia el don de la vocación que Dios derramó en el día de su bautismo, descubrirla allí y ponerse al servicio del reino. Ese bautismo del que el pueblo, después de escuchar que aquel que había crucificado lo habían colgado del madero, que ahora vive, Dios lo ha constituido Señor y Mesías, tienen que bautizarse en nombre de Él, es decir, sumergir su vida en la persona del Mesías. Y es lo que ha sucedido, ha acontecido con cada uno de nosotros cuando fuimos acercados a la iglesia para nuestro bautismo. Hemos sido sumergidos en la pila bautismal, en su muerte,
pero cuando surgimos de ella, hemos surgido resucitado en su persona. Por eso desde allí nuestros padres y aquellos que han asumido la responsabilidad de acompañarnos en el camino cristiano, tienen que ayudarnos y tenían que ayudarnos a aprender a escuchar la voz de nuestro buen pastor. Aquel que aparece en el Evangelio y que dice que Él conoce a sus ovejas y sus ovejas tienen un conocimiento de Él. Es importante descubrir que hay un único corral donde cada pastor llevaba sus ovejas y por turno, como nos va a contar el evangelista Lucas en la noche de la Navidad, cuando se nos anuncia el nacimiento del Mesías, Lucas va a decir que una multitud de ángeles, primero un ángel y después rodea una multitud alabando a Dios, le va a anunciar a los pastores que cuidaban por turno el rebaño que el Mesías ha nacido. Esto de tener un único corral nos está hablando también de la única iglesia, en la que cada uno, a pesar de seguir matices distintos de la espiritualidad cristiana que emana del Evangelio de Cristo, tenemos que aprender a vivir en la comunión. No podemos acercarnos a recibir a aquel que es nuestro buen pastor y estar entre nosotros dividido. De la comunión de la que nosotros recibimos y somos alimentados con su cuerpo y con su sangre, como nos venía enseñando a lo largo de la semana en el Evangelio de Juan: quien come mi carne, bebe mi sangre, tiene vida, yo resucitaré en el día final y además permanece en mí y yo en él. Eso está hablando de la profunda comunión, no solo que tiene que haber del discípulo con el maestro, de la oveja con el pastor, sino entre nosotros mismos. Dice, el pastor es aquel que se acerca a la puerta, el guardián le abre y las ovejas escuchan su voz. Tres claves que tenemos que sacar del Evangelio. Aprender a escuchar la voz del Maestro. ¿Y dónde aprendo a escuchar su voz? Aprendo cuando hago ese momento de silencio en la oración personal o comunitaria, cuando me acerco frente al sagrario y me postro y hago silencio. Es ahí donde tengo que educar mi capacidad auditiva para distinguir su voz. Hoy tenemos muchas voces y pueden confundirnos con la voz del pastor si no estamos adiestrados y no sabemos cuál es verdaderamente su voz. El mundo nos ofrece otros tipos de pastores, que más que pastor son lobos disfrazados de pastores o de cordero, que lo que menos le importa es la vida y la seguridad del rebaño, sino más bien que buscan su propio interés y provecho. En lo que el mismo Jesús más adelante dirá, en realidad se comportan como asalariados, porque cuando el rebaño está en peligro no hace otra cosa que huir o esconderse y no sale a defender a su propio rebaño. Aprender a escuchar dónde está verdaderamente la voz de aquel que es nuestro buen pastor.
Dice, Él llama a la suya por su nombre y hace salir. Es importante, la oveja es el único animal que solo responde a aquel que desde pequeño, cuando le pone el nombre, solamente a esa persona, solamente a ese timbre y color de voz, va a responder y va a seguir. Puede aparecer otro pastor, pronunciar su nombre, pero jamás lo va a responder y lo va a seguir. Aprender en la comunidad cristiana entonces a que Él pronuncie nuestro nombre, y ese pronunciamiento de nuestro nombre para invitarnos a salir del corral hacia el mundo y llevarnos hacia donde está el alimento y a recorrer el camino, comienza a veces como un deseo, también comienza con muchas dudas y a veces con miedo. Pero es importante lanzarse hacia adelante y salir y responder a su llamado. Escuchar, responder. La tercera clave, seguir. Va delante de ella y las ovejas lo siguen porque conocen su voz. Como cristianos no podemos nosotros trazar nuestro propio camino, andar nuestra vida como se nos antoje, sino que debemos aprender a caminar detrás de Él. Recordemos ese hermoso signo de la vigilia pascual, cuando el cirio, encendido signo de Cristo resucitado, ingresaba en el templo. Era Él que con su luz iba abriendo camino y con su luz iba iluminando nuestra vida y nosotros lo seguíamos detrás. De la misma manera, en lo cotidiano, en la familia, en el trabajo y en las responsabilidades que hemos asumido cada uno, tenemos que dejar que Cristo camine delante de nosotros. Decirle, Señor, camina siempre delante de mí, ábreme el camino, condúceme por la senda del bien. Ayúdame a no andar, como cantaba el salmista, por oscuras quebradas o lugares tenebrosos. Y cuando me quiera apartar, que tu vara y tu callado me vuelvan a traer al rebaño, porque solo en el rebaño está la vida. Solo allí me siento seguro, porque me siento, como dice el apóstol Pedro, que tú eres mi pastor y eres mi guardián. Además, cuando me aparto del rebaño, quedo expuesto a la muerte. Por eso hay que aprender a escuchar al pastor. Hoy, voces que se confunden o quieren confundirse con la del buen pastor, nos pueden llevar por el camino de la muerte. La muerte que tiene que ver con la droga, con la corrupción, con la prostitución, con el mal uso de la libertad. Tenemos que aprender a escuchar a aquel que nos cuida y que no solo nos cuida, sino que es capaz de dar la vida para que nosotros la tengamos en abundancia. Dicen, las ovejas pueden entrar y salir y van a encontrar su alimento. Y efectivamente, en el corral, en la iglesia, en la comunidad cristiana, en la casa del Padre y en su mesa, ahí vamos a encontrar siempre el alimento. Él nunca nos hará faltar el verdadero alimento para que no perezcamos en lo cotidiano, porque Él ahí se nos entrega todo en su cuerpo y en su sangre. Vaya alimento que nos prepara el Padre y que Él mismo nos atrae a través del Espíritu Santo hacia ese lugar sagrado. Ahí también, como
como el apóstol Pedro, ahí se curan nuestras heridas, ahí nuestra dispersión se vuelve comunión. Pedro va a hacer una relectura del cántico del siervo sufriente que escuchábamos el Viernes Santo. ¿Qué mejor lugar para curar nuestras heridas si no es en el rebaño, en la comunidad cristiana y sobre todo a través de los sacramentos que son medicina para nosotros? Pero siempre velemos, dice, porque hay ladrón, y el ladrón no hace otra cosa que robar, matar y destruir. No solo hay que limitar lo del pastoreo y del apacentar el rebaño al consagrado, la consagrada, también es responsabilidad de la familia, del padre y la madre, aprender a apacentar su pequeño rebaño, saber a quién abre la puerta y por dónde lo conduce cada día. No exponerlo a aquello que está siempre al acecho para arrebatar la vida que le ha sido confiada. También le toca apacentar a aquellos que asumieron cargos públicos y que son personas públicas y que tienen que aprender a cuidar lo que es el bien de todos y dar el tiempo y la vida durante esa tarea que se le ha encomendado de promover, de buscar el bien para todos y no para sí. Quien busca el bien para sí desde el consagrado hasta el último funcionario, en definitiva se comporta como ladrón, como asesino y aquel que destruye y que no construye nada en definitiva porque no le interesa la vida de lo que le ha sido confiado. Cada uno debemos examinar nuestra vida a la luz de la palabra de Cristo y preguntarnos de qué manera estoy apacentando, cuidando y vigilando lo que se me ha confiado.